están? Espero que estén bastante bien. El día de hoy vamos a hablar de transporte. ¿Ok? Como arquitectos es muy complicado ser ajenos al mundo del urbanismo. Y junto con el urbanismo viene la parte de transporte y movilidad. Movilidad fue un término reciente que se ha acuñado justamente para poder distinguir los movimientos humanos de un lugar a otro por medios de transporte, ¿no? Entonces, algo muy claro, como dice el título del video, creo que a la Ciudad de México le hace falta un transporte que transporte. ¿A qué me refiero con esto? Bien, normalmente mucha de la movilidad se hace en transporte masivo. Metro, metrobús, autobús, trolebús, diferentes sistemas, actualmente cablebús. Pero hay algo que pasa con esos sistemas de transporte para mucha otra gente. Estos destinos o estas estaciones se encuentran en ocasiones distantes aún de los puntos destino de los usuarios, ¿no? Por lo tanto, es a veces necesario complementar esta movilidad con otro medio de transporte. Si tú vienes hacia el Estado de México, en Ecatepec, te vas a dar cuenta que al menos en Avenida Central existe el metro, claro, pero muchas veces la gente toma o taxi, o bicitaxi, o mototaxi hacia sus colonias. ¿Por qué? Porque aún hay una distancia de unos 3-4 kilómetros que recorrer desde sus domicilios hasta una estación cercana de metro. A esto me refiero, hace falta un transporte que sea capaz de transportar transporte, ¿no? Eh, y te vas a dar cuenta, ejemplos de Europa, incluso aquí de América, en América del Sur, Estados Unidos, el Amtrak, permite la convivencia de un sistema de bicicletas con el transporte grueso, ¿no? El metro, tren, tranvía, en fin. Eh, y es curioso porque aquí en México sí existe la reglamentación de que puedes ingresar al metro con tu bicicleta plegable en cualquier día del año y en cualquier hora, pero no toda la gente tiene una bicicleta plegable. Ha sido muy común el uso de patinetes, patinetes eléctricos, pero la bicicleta normal, una rodada 26, 24, que no es plegable, se tiene que esperar forzosamente hasta después de las 10 de la noche para poder ingresar al metro y metrobús. En domingos y días festivos ya sabes que el metro entra en todas, la bici entra al metro en todas horas, ¿no? Eh, pero esto no es suficiente. Muchas veces de la mucha movilidad que se tiene que hacer de los usuarios se tiene que complementar con otro transporte. Y mucha gente, te lo juro, y lo he preguntado, hice encuestas, si tuviera la posibilidad de subir su bicicleta, patín o patinete al metro, al trolebús, al RTP, al cablebús, en cualquier día y cualquier horario, es decir, horario abierto, lo usaría y lo haría. ¿Por qué? Porque tiene que complementar su trayecto hacia ese punto después de una estación de metro, metrobús. Eh, en Estados Unidos el sistema es un poco más grueso, el Amtrak, pues bueno, tiene vagones especiales para poder colocar tus bicicletas, ya sea en ganchos, en rack, en fin, ¿no? Creo que es algo que a la Ciudad de México le hace falta. Quizá no en metro, porque el metro realmente está saturado, pero sí crear alternativas. Ejemplos tienes en Canadá, tienes en Alemania, tienes en Chile, me parece, en Estados Unidos, autobuses que al frente traen un rack para bicicletas, precisamente traer de 3 a 4 bicicletas por autobús. Lo cual, quiero decir, del usuario del autobús, del metrobús, del trolebús, no el 100% va a ser usuaria con bicicleta, es decir, con transporte plus. Me refiero a un transporte más. Bicicleta más metro, bicicleta más metrobús, bicicleta más cablebús. A eso me refiero. Entonces, sistemas en Europa presentan trolebuses con racks en la parte de enfrente o en la parte de atrás para cargar bicicletas. Tranvías como el de Ontario en Canadá permiten e inclusive el diseño del vagón tiene un área delimitada para el uso de bicicletas. Creo que es importante que a la Ciudad de México se le integren estos sistemas de movilidad con bicicleta dentro del transporte. No solo bicicleta, como te dije, patino, patinete. Eh, Porque de esta forma vamos a hacer crecer la infraestructura ciclista que existe. La infraestructura para precisamente movilidad no motorizada. Y realmente a la Ciudad de México le hace falta. ¿Por qué? Porque el automóvil está ahogando y saturando casi todas las rutas de comunicación y vialidades que existen. Eh, un ejemplo, de Rosario hacia Atizapán es necesaria una ruta de transporte masivo. En un video futuro hablaremos de esto, inclusive de Rosario
a Tlalnepantla. Es necesario una ruta de transporte masivo que permita esta intermovilidad, esta interconectividad o esta intercomunicación de sistemas de transporte. Hacia el sur, no te quiero contar, después de Xochimilco, Embarcadero hacia Milpalta, es necesario crear una red inclusive masiva y que permita la suma de ese transporte no motorizado. Acá hacia el oriente, te lo dije, en Avenida Central, creo que inclusive si por cada avenida, Valle de Júcar, Boulevard de las Zapatas y demás, se integran ese sistema de transporte o paraderos o lugares seguros para dejar tu bicicleta, la gente lo usaría. Es necesario, de hecho hacia las Américas te vas a dar cuenta que existe infraestructura ciclista, pero que es ajena al sistema del Mejibus Línea 1. Entonces, creo que también falta al Estado de México poder relacionar o crear una movilidad integrada en sus sistemas. Pues nada, te digo, en Europa, sistemas como Renfe, a través de AVE, ya permiten el uso de bicicletas dentro de ferrocarriles suburbanos. Es un tema particular, ya que a pesar de ser también empresa CAF, eh, como en España, no permite aún el ingreso de bicicletas. Y créeme que a pesar de que mueve mucha gente, trenes de medias distancias y de cercanías en Europa, sobre todo entre Madrid y Barcelona, ya permiten en horario abierto, inclusive en sistemas como FEBE, ya permiten en horario abierto el ingresar con bicicletas o algún otro tipo de transporte no motorizado. No veo por qué en América o principalmente aquí en México no puede ser posible esto. Creo que no es imposible, pero creo que sí es necesario que el gobierno, que secretarios de movilidad tomen en cuenta esta movilidad y esta modalidad de transporte, porque es necesaria para la persona en México. Quizá transportes, perdón, quizá sistemas como Guadalajara, Monterrey, Pachuca, Puebla, lo puedan replicar, inclusive en Ciudad Juárez, en Chihuahua, inclusive a futuro, porque esto va para ese camino. Ciudades como Cancún, Playa del Carmen, van a crecer tanto y siguen creciendo que va a ser necesario un transporte masivo, aunque sea pequeño para el radio de acción que tienen sus ciudades. Pues nada, creo que este video es bastante corto, te dejo imágenes y ya te he dejado imágenes de cómo se vive la movilidad plus con sistemas diferentes, metro, tranvía, en fin, con el uso de bicicleta. Te vas a dar cuenta que es posible. Claro que en ocasiones no va a ser posible por el uso de la gente, la demanda del usuario peatón, pero siempre va a haber posibilidad, inclusive te digo, vagones adaptados para poder llevar de entre 5 a 15 bicicletas por carro. Con esto no quiero decir que todo el carro va a ser un rack de bicicletas o todo el vagón, sino que permita cierto porcentaje de ese vagón el poder ingresar con tu bicicleta, poderla dejar colgada, cómoda en lo que tú vas en el viaje, después la retiras y bajas en la estación que necesitas. Pues nada, ahora sí, por mi parte es todo, nos vemos en un siguiente video, cuídate mucho, nos vemos, bye.